Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor, la palabra que nos alimenta. Recuerda que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y así estamos alimentándonos cada día de su palabra. Hoy nos vamos a detener en el versículo 20 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice: Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si te das cuenta, hasta este momento el Señor ha estado mostrando qué es lo que hay que hacer cuando comiencen a suceder todos los eventos de los cuales está hablando. Pero ahora aquí, en este versículo 20, lo que se nos muestra es lo que tenemos que hacer antes de que sucedan todos estos eventos. Es decir, en qué tenemos que ocuparnos, qué tenemos que hacer como cristianos hasta que todo esto suceda. Jesús dice, orad. Y para los que entienden de tiempos verbales, seguro que rápidamente se habrán dado cuenta que orad es un tiempo verbal imperativo, es una orden. Es un mandato lo que Jesús está dando aquí a sus discípulos. Jesús está demandando oración por parte de los creyentes. Bueno, y te preguntarás, ¿y por qué tenemos que orar? Bueno, muy sencillo. Lo primero es porque la Biblia nos llama a orar sin cesar, como enseña Pablo en la primera carta que le escribe a los tesalonicenses allí en el capítulo 5 y en el versículo 17. La oración tiene que ser el centro de toda nuestra vida. La oración debe tener en todo lo que hagamos un lugar primordial. No solo en los últimos tiempos, no. En cada momento de nuestra vida el creyente debe orar. Pero también el Señor nos manda a orar porque, como también el propio Jesús enseña en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22 y en el versículo 40, la oración hace que no entremos en tentación. La oración es un arma que nos da fuerza, nos da poder para que cuando se presenten los tiempos difíciles, para que cuando se presente esa tentación de dejarlo, de abandonarlo todo, no lo hagamos y que siempre podamos seguir hacia adelante. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora, porque es sumamente crucial que lo entiendas. No pienses que aquí el Señor nos está mandando a orar para cambiar las circunstancias, porque eso no va a ocurrir, eso no es así. Recuerda que ya todo lo que va a suceder está profetizado. Mira, y te digo algo, ya nos podemos juntar si queremos todos los cristianos del mundo a orar para que esto no suceda, que sobre la voluntad del ser humano siempre, repito, siempre va a estar prevaleciendo la voluntad de Dios. Y ten por seguro que la oración no va a anular la profecía. Pero de la misma manera, tampoco la profecía va a anular la oración. Me explico. Aunque nosotros sepamos todo lo que ha de suceder, aunque nosotros tengamos perfectamente claro cómo han de suceder las cosas, aún así, el creyente no puede dejar de orar. Orar en medio de esos tiempos que han de acontecer no va a lograr que podamos escapar del asunto, ni muchísimo menos. Pero lo que sí va a lograr la oración es preparar nuestro corazón para poder atravesar esos tiempos. Jesús nunca dijo que orásemos para que lo que él mismo anunció no se llevara a cabo, no sucediera. Lo que hizo Jesús fue decir que orásemos para que estuviésemos preparados para cuando eso suceda. Por eso añade dos cosas muy concretas. Primero, que vuestra huida no sea en invierno, y segundo, que tampoco sea en día de reposo. Claro, y es, creo yo, justamente aquí donde quizá muchos se confunden o puede ser que no acaban de entender estas palabras del Señor, porque asocian el invierno, asocian el día de reposo como a un clima o a un calendario en concreto, cuando en realidad Jesús de lo que está hablando aquí es de las condiciones que se viven tanto en invierno como en los días de reposo. El invierno representa la dificultad, representa la frialdad. Date cuenta que huir en invierno era hacerlo en el peor momento posible, ¿verdad? Debido al clima que hay. Date cuenta que
Los caminos, que eran de tierra, pues estarían embarrados probablemente por las lluvias. Las temperaturas en invierno, pues allí en Jerusalén son totalmente extremas. Y los caminos, pues se convierten en caminos muy peligrosos porque los ríos crecían, por lo que dificultaría muchísimo el poder avanzar. Y por otra parte, el día de reposo representa la limitación totalmente. Los días de reposo en Jerusalén todo se paraliza. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Los días de reposo no hay comercio, no hay nada de transporte. Ese día no se puede caminar largas distancias. Bueno, como máximo una persona en el día de reposo, en el Sabbat, puede caminar, creo que son 2000 codos, que viene a representar unos 900 metros. Por lo que huir en día de reposo, ahí eso se complica muchísimo. ¿Y qué es lo que nos está enseñando Jesús con todo esto? Pues que en los tiempos difíciles pueden convertirse en más difíciles todavía si llegamos a ellos sin una preparación espiritual. De la misma manera que en el día de reposo todo cuesta el doble, porque es como que se complica todo al no haber medios, así también, cuando nosotros no oramos, todo se complica. La vida para una persona que no ora es una vida inmensamente más difícil que para aquellos que oramos. La oración es un beneficio. La oración juega siempre a nuestro favor. El que ora es bendecido. El que ora tiene el respaldo de Dios. Jesús mismo enseñó en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 6, que cuando nosotros oramos, nuestro Padre que está en secreto nos ve y nos recompensa. Por lo tanto, las personas que no oran se les va a complicar muchísimo en los últimos tiempos. También si nosotros no hemos orado previamente, vamos a estar fríos como lo va a estar la gente en invierno. Y tendremos una vida espiritual descuidada. Por eso la oración es clave en nuestra vida. Hay mucha gente que ve la oración como el último recurso. Claro, solamente oran cuando ya están en una situación extrema, cuando ya están metidos en una máxima emergencia. Y no me malinterpretes, está bien orar en esos momentos, claro que sí. Pero tenemos que aprender a orar antes de que sucedan esos momentos. No solamente oramos cuando el problema llega, sino que tenemos que orar siempre para que cuando lleguen los problemas, entonces no seamos destruidos. No sé si me estoy explicando. Muchos creyentes quieren orar cuando el invierno ya está encima. Quieren orar cuando el problema ya ha estallado. Pero el Señor nos dice, oren ahora. La oración es lo que mantiene el fuego encendido. La oración es lo que facilita todo. Por lo tanto, como ya hemos visto anteriormente, y créeme que lo vamos a seguir recalcando cada vez que tengamos la oportunidad, nadie sabe ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre va a regresar. Pero lo que sí sabemos es qué tenemos que estar haciendo hasta que ese momento llegue, y es orar. La iglesia del Señor tiene que ser conocida por una vida de oración activa. Cada creyente en particular tiene que ser una persona activa en cuanto a la oración. Recuerda siempre que el peligro no es que vengan tiempos difíciles, porque eso ya Jesús nos lo ha dejado más que claro. El verdadero peligro es que esos tiempos difíciles nos encuentren carentes de oración. Eso sí es un peligro. Que vengan sobre nosotros sin estar preparados. Lo más peligroso es que esos tiempos vengan cuando nuestra comunión con Dios no está en su mejor momento. Aquellos creyentes que tienen su vida de oración abandonada, la tienen descuidada, cuando lleguen esos días difíciles, van a llegar cansados, llegarán débiles. Pero aquellos que hemos cuidado nuestra vida de oración, lo más probable es que lleguemos no solamente preparados, sino también confiados en que Dios nos va a dar la victoria, pase lo que pase. Amén. Vamos a orar. Si tienes una vida de oración abandonada, descuidada, totalmente dejada, comienza ahora conmigo a orar. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar todos juntos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de la oración.
de poder comunicarnos contigo, de poder tener comunión contigo, Señor. Creemos desde lo más profundo de nuestro ser que cuando oramos tú escuchas, tú estás atento a nuestras palabras. Por eso, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a ser constantes en la oración, como dice tu palabra, a que no desmayemos en cuanto a la oración, a que oremos siempre, que oremos para que cuando lleguen aquellos días, aquellos tiempos, Señor, estemos preparados, mi Dios, y no se nos complique todo como se complica la vida en invierno, como se complica la vida en un día de reposo, Señor, que todo se facilite a través de la oración. Ayúdanos, mi Dios, a ser constantes. Gracias por cada hermano, por cada hermana que escuchan estos mensajes. Te pido, Señor, que ellos aviven el fuego de la oración en ellos, que ellos aprendan, Señor, el valor, el privilegio, el deleite que hay en orar, mi Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda, ora, mantén tu vida de oración activa. A mí me funcionó hace muchos años atrás, porque cometí varios errores. Te voy a dar un punto de vista mío personal, una experiencia personal. Comencé poniéndome metas muy altas que logré por pocos días y luego abandoné. Quise empezar orando 1 hora y media al día. Y eso lo logré 2, 3, 4, 5, 10 días mientras tenía una motivación interna. Pero poco a poco me di cuenta que no podía llegar a esa meta. Quizás seguramente el 100% de todos los creyentes pueden lograrlo. Yo te estoy diciendo cómo lo hice yo y para mi vergüenza digo que no lograba mantener ese tiempo de oración. Lo intentaba, pero no lo lograba. Así que decidí bajar muchísimo mi tiempo de oración. ¿Y sabes qué hice? Me comprometí a orar 5 minutos todos los días. Y tú dirás, pero qué ridículo orar 5 minutos. 5 minutos todos los días. Y no fallé. Comienza tú a ponerte ese tiempo de oración, 5 minutos. Donde no tengas móviles, celulares, donde no tengas impedimentos, donde no vayas a tener distracciones. 5 minutos. Y si eres fiel en lo poco, Dios te va a colocar en lo mucho. Y si en tu corazón está ese anhelo, ese deseo, ese sueño de llegar a orar todos los días, 1 hora, 2 horas, 5 horas, está bien. Pero comienza con lo poco. Proponte, comprométete a 5 minutos todos los días. Y ya de ahí para adelante, que el Señor siga escribiendo su historia en ti. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.